Bienvenidos a la conferencia online Nuevos Códigos en la edición 9 de SQF, impartida por los instructores Carlos Hernández y Valeria Sánchez. Carlos Hernández es auditor, desarrollador de cursos e instructor en Global Standards. Es ingeniero en industrias alimentarias con especialidad en fermentación y lácteos por el Instituto Tecnológico Superior de Arandas. Es auditor de segunda y de tercera parte. Es auditor líder certificado en sistemas integrados, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Es auditor interno en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Es auditor líder certificado en FSC 22000, ISO 22000, ISO TS 22002-1 e ISO 22002-4. Además, es instructor en sistemas de gestión. Valeria Sánchez García es técnico en inocuidad alimentaria y desarrolladora de cursos en Global Standards. Es licenciada en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de Guadalajara. En Global Standards ha participado en la revisión del cumplimiento de los paquetes de auditoría para asegurar que estén a tiempo y conforme a los lineamientos establecidos por cada esquema. Además de realizar el veto para decidir la emisión de los certificados del cliente. También ha participado en la formación, monitoreo y evaluación del Comité Técnico de Certificación y staff en los lineamientos de cada esquema. Además, ha dado soporte técnico al auditor, comité técnico, clientes internos y externos para asegurar el cumplimiento de los lineamientos de cada esquema y de las acreditadoras. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto que nos estén acompañando en este webinar de SQF. Este día vamos a hablar acerca de los nuevos cambios que trae el código. Como muchos saben, algunos de los objetivos por los cuales se hizo este cambio de versión de 8.1 a 9 es debido a los cambios de GFCI, del benchmarking de GFCI, que es ahora en la versión 2020, acerca de las partes interesadas o evaluarlo de las partes interesadas. También se debe a una nueva estructura de los códigos y a revisar el proceso de las auditorías. Por eso, en este webinar de nuevos códigos de SQF nos enfocaremos o enfatizaremos en la estructura que tienen los códigos y en específico hablaremos del que es de apicultura, germinados, champiñones y el de suplementos dietéticos. Mi nombre es Valeria Sánchez y estaré acompañándolos en este webinar en conjunto con mi compañero Carlos Hernández, quien es auditor e instructor de Global Standard y él es ingeniero en alimentos, en industrias alimentarias y tiene una especialidad en fermentación y productos lácteos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Como siempre es un gusto enorme estar con ustedes, compartir ahora con nuestro foro esas peculiaridades en la estructura y en sus códigos ahora en SQF en su versión 9. Entonces, pues es parte de lo que estaremos viendo. Qué giros generalmente en el proceso desde la producción primaria y en el proceso pueden verse involucrados, estar al pendiente si nuestra categoría puede o no desplazarse de acuerdo a estos cambios que estaremos abordando. Entonces, pues muchas gracias, Valeria. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Bueno, vamos a ver si nos pueden proyectar la presentación, por favor, para ver los temas que vamos a tratar en este webinar o el día de ahora, lo que vamos a tratar, por favor. Sí, como parte de la estructura, Valeria, de lo que tenemos como contenido, generalmente parte del temario, para los que nos están acompañando, tenemos directamente, vamos a enfatizar en los cambios de la estructura del código SQF. Tenemos lo que es el proceso de producción primaria, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los germinados, de cultivos protegidos, va a ser algo muy interesante para la producción primaria. Podremos hablar de algunos productos, por ejemplo, del pimiento, del morrón. Vamos a ver, ya que lleguemos a su momento, algunos de estos ejemplos, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que es manufactura, lo que hablaremos de suplementos dietéticos, qué es lo que se está esperando en esta, si bien no es una categoría nueva, pero sí hay unos lineamientos específicos que no se consideraban para este elemento.
y bueno, pues algunas generalidades de otros códigos. De acuerdo. Bueno, pues los invitamos a que nos compartan si tienen alguna duda o algún comentario a través del chat, los cuales los estaremos atendiendo. Hay un grupo técnico que nos está apoyando. Igual en medida de lo posible, si se pueden presentar las preguntas, ya estaremos viendo conforme el tiempo que tengamos, lo más que podamos contestarlo, ¿sale? Bueno, para iniciar este tema, Carlos, como antecedente de la versión 8 y 8.1, ¿podrías platicarnos más o menos cómo era la estructura que se estaba manejando? Claro que sí, Valeria, en la versión 8, y curiosamente cuando hablamos de la 8.1, pues básicamente es, en cuanto a la estructura, es la misma, recordando, ¿verdad?, que los cambios de la 8 a la 8.1 pues fueron mínimos, hablando de cambios más de interpretación y de redacción, por títulos, por orientación de una cláusula que se cita, citar a otra cláusula. Pero hablando en la estructura de los códigos en su versión 8.1, que viene siendo la actual que estamos teniendo, tenemos generalmente por módulos como es producción primaria. Es decir, desde aquellas actividades puede llamarse desde el sacrificio, por ejemplo, para obtener cortes cárnicos, ¿verdad? Y obviamente son productos que no están en su momento listos para consumir, que tendrán otra fase en algún ejemplo de procesamiento que les permita ser consumidos, o algunos de origen del campo también, que pueden llevar alguna actividad mínima como un empaque, por ejemplo un corte, un saneado y un empaque y refrigeración, y por ejemplo hablemos de alguna hortaliza, ¿no? Por ejemplo las coles, las lechugas, etcétera. Tenemos lo que es minoristas, tenemos lo que es manufactura, donde ya es ahora sí la transformación, el cómo vamos a transformar un producto primario hacia uno compuesto, llámese una mermelada, llámese una bebida carbonatada, llámese un producto lácteo conformado, un queso, etcétera, que llevan actividades de proceso y obviamente incluyen pues temas de conservación y de transformación. Realmente es la suma de varios ingredientes para tener a otro, que de hecho en su antecedente, pues el módulo 11 se reflejaba, ¿no?, como el número 1 en cuanto a aceptación e implementación hablando de SQF, de todo lo que son las prácticas de higiene, las buenas prácticas de manufactura, radican en manufactura en el módulo 11. Tenemos el módulo de empaque, tenemos almacenamiento y distribución, y teníamos, y bueno, sigue presente el módulo de calidad. Esto como un antecedente, pudiéramos hablar directamente de 5 grandes módulos más el de calidad. Ok, entonces, bueno, como mencionaba anteriormente, uno de los principales cambios que se tuvo fue una reestructura de los códigos. Esto que nos platicas es de versión 8.1, mejor dicho. Ahora, ¿cómo es entonces que está estructurada la versión 9? Perfecto, Valeria, en ese sentido, si podemos observar en las diapositivas, tenemos una estructura donde sigue estando la producción primaria como primer sector o primer giro a grandes rasgos, pero tiene divisiones. Tiene la división, por ejemplo, lo podemos llamar de producción animal, vegetal y producción de mariscos, o pues ya que lleguemos en su momento hablaríamos de que el tema de mariscos realmente, o producción de mariscos, no es nuevo, ya existía, donde se pueden considerar elementos como el camarón, la ostra, el ostión, la jaiba, como algunos de estos ejemplos. Bueno, eso en cuanto a la estructura de producción primaria. Tenemos también que cada uno de estos sectores maneja una categoría del sector alimentario, que serían las que en su momento estaremos citando, y eso es en cuanto a producción primaria. Luego tenemos producción, bueno, lo que es manufactura, y allí lo podemos dividir a grandes rasgos en 5 sectores, como lo puede ser la manufactura de alimentos, la manufactura de productos obviamente de origen animal. Tenemos ahora lo que es manufactura de suplementos dietéticos,
En su momento estaremos platicando muy bien en qué consiste, qué podemos considerar como suplementos dietéticos, si sería probablemente, si bien no es un producto que se considere farmacológico o que tenga todo estos controles a nivel fármaco, sí necesita controles específicos que la versión 9 ahora nos proporciona. Tenemos también lo que es la categoría de alimento para mascotas, generalmente conocido los animales domésticos más comunes, tenemos a los perros y a los gatos, su interacción y la salud de ellos, y también pues la salud, ¿no?, el tema pues que como son animales domésticos y el alimento está dentro de la casa, pues no debe ser un factor de peligro ni para ellos ni para pues el ser humano, en este caso los infantes, los menores que tienen pues mucha relación, ¿no?, con sus animales. Conviven, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, tenemos lo que es básicamente parte, ¿no?, de la manufactura, y también de lo que son alimentos para animales que serán de consumo humano. Por ejemplo, el alimento que se necesita para las aves, el alimento que necesita para los rumiantes, para el tema porcino, es decir, cómo aseguramos en la producción de los alimentos que realmente se asegure la salud de estos animales que, bueno, pues tienen el origen de formar alimentos para consumo humano. Eso hablando de manufactura. Luego tenemos, sigue estando almacenamiento y distribución, esas condiciones, ¿no?, de los CEDIs o los almacenes que se dedican, porque hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a almacenar y a transportar, entonces hay requisitos exclusivos para ellos. Tenemos también lo que es parte de la categoría de material de empaque, elaborar todo lo que llamamos empaque, bueno, pues ya llámese algunos ejemplos de composiciones como puede ser el vidrio, la lata, el aluminio, el plástico, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos lo que es food retail y food service, bueno, prácticamente lo que puede ser alimento de banquete, alimento también para minoristas, aquí pueden considerarse. ¿Qué es lo más interesante, compañeros que nos están viendo? Bueno, que vamos a hablar realmente de lo que es el sector de producción primaria, vamos a hablar el ejemplo de manufactura en el tema de suplementos alimentarios, ¿no?, o dietéticos. Sí, realmente en esta estructura 9 no hubieron muchos cambios en cuanto, hablando de estructura, en el libro o el código de almacenamiento, distribución y empaque, ¿no? O sea, estos como que se mantuvieron de versión 8.1 a 9 en cuanto a estructura, Así hablando es. de estructura. Sí, Ajá. y como aportación generalmente lo que pudiéramos encontrar haciendo la cápsula, platicando, ¿no?, detrás de cámaras, que qué gusto que ya tenemos la versión de producción en español, lo que viene siendo actualmente el módulo 11, bueno, eso nos da un parteaguas muy importante de las interpretación y redacción directa del instituto. Y bueno, entre algunos de los cambios básicamente que se puede confirmar es que es muy específico el módulo SQF y nos cita directamente algunos riesgos de proceso, a diferencia de otros sistemas que nos genera abierto el abanico de considerar los riesgos que pueden ser desde el contexto, el sistema. SQF es muy marcado y muy puntual y nos dice debe existir un análisis o identificar posibles riesgos en tal punto o en tal área. Es lo que estaríamos viendo probablemente como alguna de las ligeras peculiaridades en otros módulos. Ok, perfecto. Entonces, ahorita estamos hablando que producción primaria fue uno de los que tuvo un cambio de estructura o que se dividió. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito, Carlos, cuáles son los módulos que se relacionan ya con la producción primaria o la estructura de la producción primaria. Claro que sí, Valeria. Si podemos, como los participantes podrán estar observando en pantalla, tenemos lo que es la producción primaria, bueno, característico con su color amarillo. En este sector o en esta categoría tenemos el A1 y bueno, aquí generalmente vamos a tener direccionado o considerando el módulo 5, que es parte de alguno de estos. En cuanto a la producción primaria, podemos rescatar tres sectores, lo que es directamente el módulo
5, donde en un momento estaremos hablando de la incorporación, por ejemplo, de actividades como la apicultura. Tenemos lo que es el módulo 6, que hablábamos de productos o mariscos, en la crianza, la granja de estos animales. Y bueno, en el sector vegetal lo tenemos como el tema de el sector de producción vegetal, donde tenemos los módulos 7, 8, 10 y 18. Y bueno, allí tenemos el tema de agricultura controlada. Vamos a ver algunos ejemplos de qué productos se pueden involucrar en estas categorías. A final de cuentas, para los que nos acompañan, pues sabemos realmente que tenemos oportunidades ahora para certificar algunos cultivos, algunos procesos que en su momento pues no se consideraban en SQF. Si por ejemplo vemos, aquí hay una tabla comparativa, espero pudiéramos estar visualizando esta tabla comparativa de la versión 8.1 a la versión 9, lo que es la tabla azul pues es la versión 8.1 y la que tenemos en color verde pues es la versión 9. Si podemos observar, aquí tenemos las categorías. Cuando observemos el FSC, pues es la sigla, ¿no?, del alimento del sector y su categoría. Ahora en español pues lo tenemos como categoría del sector alimentario. Y bueno, tenemos la número 1, que nos habla de producción, captura y recolección de ganado y animales para caza. En ese sentido, el título, lo único que se modifica es que le anexan apicultura. En la versión 9 tenemos realmente el anexo de apicultura. En la versión 8.1 teníamos que citaba, por ejemplo, cría de animales en libertad, ganadería intensiva, producción de productos lácteos, animales para caza y producción de huevo. En este sentido, ahora en la 9 le anexan apicultura. El alcance GFCI, que es algo muy importante, porque esto comparten todas las certificadas, bueno, los sistemas GFCI, así es, llámese un FSSC, llámese un BRC, un Primus GFS, un Global Gap. Exacto, lo que van a compartir en común es la categoría GFCI y en el alcance aquí para SQF es equivalente a la categoría AI. Esta categoría, bueno, es para la cría de animales de granja y bueno, ahora en la versión 9 tenemos que le anexan granja de animales para carne, leche, huevos y la miel. Entonces ya se está considerando este elemento, lo que es la apicultura. Tenemos los módulos pertinentes del código SQF. En la versión 8.1 tenemos lo que nos dice elementos del sistema y se considera el módulo 5, buenas prácticas apícolas para producción de productos de origen animal. Y bueno, parte de esta descripción nos dice en la versión 8.1 que aplica para la captura, transporte, retención, ganadería intensiva y cría de animales de granja en libertad, pero no incluye los mariscos. Una serie de controles muy específicos que se direccionan para este otro que lo tenemos independiente. Y bueno, en la descripción ahora en la versión 9, los módulos sigue siendo el 5, buenas prácticas para producción de productos de origen animal. Y bueno, ¿qué característica nos dice? Que ahora se anexa el tema de apicultura. Ejemplo de productos puede ser, desde la versión 8.1 nos habla de venados, la red, la cabra, la oveja, el cerdo, las aves, avestruces, corderos, cerdos, aves, huevos, reses, ovejas, cabras, búfalos, jabalíes, emúes. Bueno, pues todo esto en la versión 8.1. Ahora, algunos ejemplos más aterrizados a la realidad o a las necesidades del mercado. Es un tanto amplio y exótico en la versión 8.1 todo lo que nos menciona. Y se limita ahora a muy práctico, nos dice, básicamente no limitado, pero a ganado, a cordero, a cerdo, a aves, huevos, leche y miel, que es como lo más comercial, ¿no? No limitando pues alguno de estos desarrollos pues de un sector muy limitado, ¿verdad?
Ok, sí, me parece que las tablas que estás presentando vienen en el mismo código, ¿no? En la parte de hasta abajo, entonces sí, si desean consultar estas tablas, ahí que vienen algunos ejemplos o son un poquito más detalladas, se pueden consultar ya en el código estas tablas por si se requiere más información, ¿no? Dentro de la producción primaria vegetal, ¿cuáles son los cambios que se consideran o cuáles son esos cambios para esta nueva versión que se están considerando? Ok, entonces ya dejamos la categoría de producción animal, nos vamos a la vegetal. Bueno, solamente antes de irnos a la vegetal, Valeria, pues nada más hacemos hincapié pues en un sector nuevo que tiene la posibilidad de certificarse como lo es la apicultura. Si bien, por ejemplo, aquí en México tenemos una norma oficial que surge en el 2018 que nos habla apenas de la producción de miel, es una oportunidad muy grande para aquellos pequeños, medianos y grandes productores de la miel. Es una manera de asegurar, habiendo y viviendo tantos momentos donde pues el fraude alimentario está a expensas, pues es una forma de asegurar y garantizar obviamente a sus cadenas de suministro que su producto pues puede cumplir con todos los lineamientos de un estándar GFSI, hablando de SQF. Es una oportunidad muy grande para estos productores de poder ahora sí certificar sus prácticas que permitan determinar esto sí es realmente miel, ¿no? Y con eso permite obviamente una seguridad muy tranquila a quienes fungen ellos como proveedores, es decir, a todo el sector de la industria alimentaria. Eso es una necesidad que realmente se admira del instituto, que haya reconocido la necesidad de ingresar estas actividades de la apicultura, sí, que es un, pues insisto, es un sector muy golpeado, hablando de, pues, de la competencia y llamémosla competencia fraudulenta en sus productos. Sí, claro. Entonces tiene una oportunidad muy grande de adoptar estos sistemas SQF. Esa es la invitación. Ahora sí, Valeria, ya nos vamos al sector vegetal. Recuérdame la pregunta, Valeria, por favor. Bueno, ya hablamos un poquito de los cambios que tuvo este módulo en cuestión de alimentos de origen animal. Ahora, en cuestión de producción vegetal, ¿cuáles son esos cambios que está considerando el código en esta versión 9? Perfecto, Valeria, ahora sí ya, muy bien. Tenemos lo que es los cambios, ¿no?, de producción primaria en el tema vegetal. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva que los participantes pueden observar, tenemos lo que es el A1, donde, bueno, tenemos categorías como lo puede ser, nos habla de cultivo y cosecha de productos frescos y cultivos de semillas germinados en interiores o medio ambiente protegido. Estos de medio ambiente protegido generalmente los conoceremos como invernaderos, pueden ser uno de los ejemplos. Tenemos también lo que son cultivo y protección de productos frescos y nueces. Tenemos la operación de una planta de empaque, planta de confección de productos frescos, granos y nueces, operaciones agrícolas extensas a gran escala. Esa era un proyecto, bueno, de SQF, que en su versión 8.1, si podemos ver la tablita comparativa, nos dice que no se emplea por alguna situación personal del instituto o aceptación en algún momento probablemente del sector agrícola, vegetal, hablando de hortalizas, de frutas, pues no se empleó. Tenemos en su categoría 2 nos dice que no se empleó. Ahora, ¿qué dice? Que sí. Ahora nos permite obviamente aceptar, por ejemplo, el cultivo y cosecha de productos frescos y cultivos de semilla germinados en interiores a medio ambiente protegido. ¿Esto qué significa, Valeria? Que hay una alternativa ahora por SQF muy importante, es decir, que aquellas empresas, por ejemplo, que ya están acostumbradas de hablar de un Global Gap, de hablar de un Primus, en México de hablar de las prácticas y los lineamientos de Senacica, pues también ahora SQF les permite, si desean, considerar esta categoría para demostrar que manejan buenas prácticas agrícolas en estas categorías según aplique y sus productos. Entonces es otra oportunidad profesional y de mercado, tanto para productores mexicanos tendrían que valorar, por ejemplo, cuál estrategia en los sistemas de gestión
les genera más rentabilidad, que insisto, puede ir desde tema de costos, puede ir desde tema de clientes o de necesidades. Por ejemplo, alguna peculiaridad de SQF es que es un sistema adoptado y generalmente reconocido sí por todo el mundo, como lo es GFSI, pero hay una peculiaridad que el mercado que más lo necesita o lo exige es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve, bueno, para todo Latinoamérica, o ver esta oportunidad probablemente de negocio, porque a final de cuentas recordemos para nuestros compañeros que nos están observando, que SQF te da una serie de lineamientos y herramientas que te ayudan a cumplir con requisitos, obviamente de FDA, de lo que es FISMA, de controles preventivos. No quiere decir que es el todo, es una parte y obviamente pues te sirve, ¿no?, de herramienta. Volviendo a esta categoría, Valeria, nos dice alcances de la industria GFSI, tenemos la categoría BI, que es cultivo de plantas que no sean granos ni leguminosas. Recordemos entre granos y leguminosa, la leguminosa es comúnmente conocida, puede ser como los frijoles, puede ser generalmente algunos como las habas, las lentejas, esa peculiaridad que generalmente, bueno, tienen beneficios su cultivo en los terrenos. Naturalmente su raíz genera un nicho para un desarrollo de nitrógeno. Entonces, bueno, las leguminosas no entran en esta categoría. El tema de algunos granos no. Por eso es que veíamos una especificación directa, por ejemplo, de qué tipo, como las nueces, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo considera dentro de la categoría. Módulos y códigos, tenemos el módulo 18, buenas prácticas agrícolas, para producción de productos de origen vegetal en interior o medio ambiente protegido. Esto, bueno, insisto, generalmente los ambientes protegidos pueden ir desde el invernadero hasta malla sombra según se requiera. Generalmente hay otros estándares o sistemas que no reconocen una malla sombra como protegido, pero bueno, va a depender mucho de revisar las instalaciones. En este sentido, para SQF nos vamos a quedar con los tipos de producto que mencionan, y que para considerar que sean condiciones protegidas, el agricultor pues demuestre tener el control de temperatura, de humedad, de la nutrición vegetal. Esos pueden ser patrones de evidenciar que hay una protección del cultivo, incluyendo todo el tema de fauna y de plagas. Okay. ¿Qué nos dice como descripción? Dice, se aplica la producción, cosecha, preparación, empaque y almacenamiento en la planta, de productos de origen vegetal bajo agricultura ambiental controlada. Incluye todos los productos cultivados de operaciones de cultivo bajo techo, invernaderos, granjas de hongos y operaciones de germinados. Ejemplo de los productos que nos cita, todas las variedades de microverdes, todas las variedades de semillas germinadas, tomates, pimientos, pepinos, lechuga, champiñones. Recordemos que para SQF, dentro de estas buenas prácticas agrícolas, el enfoque es, digamos, cuando manejo yo un empaque. O sea, me interesa esta certificación cuando yo, por ejemplo, soy un agricultor que tengo la habilidad de cosecho y genero un empaque, es decir, pensemos de estos ejemplos, por ejemplo, de los pimientos, tengo mis invernaderos, yo mismo tengo una nave donde los voy a generar una condición de empaque y de ahí ya los mando por tema de exportación o de venta. Estas actividades, como nos dice, es parte, ¿no?, de la cosecha, es decir, de la recolección. En su momento, si somos muy cuadrados directamente, pues es la invitación, ¿no?, desde cultivo, cosecha y obviamente parte de lo que es el empaque de estos productos, que no pasan a una transformación, que no los vamos a mezclar con otros ingredientes, sino ya sería otra categoría. Aquí tenemos en la diapositiva algunos ejemplos de germinados. No sé, Valeria, si ya habías escuchado algunos ejemplos de germinados. El más común es la soya, ¿no? La soya. Alfalfa, me parece que también hay germinados de alfalfa, ¿no? Sí. Sí, tenemos alfalfa, puede ser la soya, puede ser la col morada, la lenteja, el girasol, el trigo, ajo chino, los rábanos, los berros, pueden ser ejemplos de germinados. Y es muy importante porque
Si fuéramos muy específicos, no había como una llamada de atención para estos productos y oportunidad, mejor dicho, para que entren en estos sistemas de certificación. Entonces es muy importante, si tocáramos el tema de enfermedades transmitidas por alimentos, pues los germinados aparecen como unos potenciales agentes de contaminación muy marcada. Entonces pues también el tema de inocuidad internacionalmente pues tiene peso, ¿no? Y va a ser importante. Sí, ahorita mencionas esos ejemplos de germinado, pero muchas veces uno se queda con la idea de, como dijiste, el más común es el germinado de soya, entonces tal vez uno se queda con la idea de uno o dos tipos de productos. Sin embargo, sí, como mencionas, pues hay toda una gama y tal vez una gran cantidad de empresas que podrían aplicar en estas cuestiones, ¿no? También mencionaste algo de cultivos protegidos. ¿Nos podrías platicar o dar algunos ejemplos de qué tipo de cultivos son estos o qué abarca? Claro que sí, Valeria. Entre los cultivos protegidos platicábamos directamente, SQF nos hace invitación, cita el pimiento, ¿verdad? Hoy por hoy es un vegetal muy aceptado en la gastronomía, en los alimentos a nivel internacional. Eso es algo importante. Si por ejemplo nos fuéramos con otros tipos de chiles o de pimientos, por ejemplo los chiles tienen una aceptación más que nada por ejemplo en México y en otros países, pero el tema del pimiento, del morrón, bueno, tiene una aceptación a nivel internacional, se identifica pues su cultivo. Insisto, cuando hablemos de cultivos protegidos, es que el agricultor asegura un control en el desarrollo fitosanitario, es decir, en el desarrollo de la nutrición vegetal, del control de sus plagas y de sus enfermedades, obviamente para asegurar que estos productos pues no sean un impacto a la salud del consumidor, probablemente por una alta aplicación de plaguicidas o un tema de algún producto no autorizado, algún pesticida, algún fertilizante, quizás con X tema, ¿no?, de degradación. Entonces, estas son las condiciones que se esperan. Otros ejemplos tenemos los jitomates en toda su categoría, ¿verdad? Puede ir desde el saladet, desde el cherry, del jitomate bola. Entonces, estos, bueno, pues también si se fijan, SQF identifica que son productos protegidos con una aceptación internacional, ¿no? El jitomate es una de los vegetales pues que en todo el mundo se utiliza. Tenemos el pepino como otro de los ejemplos que puede utilizarse, tanto lo que puede ser el ejemplo del pepino criollo, por mencionar algunos de los ejemplos. Y bueno, en la imagen pues vemos algunas condiciones características de los cultivos protegidos, pero insisto, para SQF nos interesa no solamente el tema del cultivo, es decir, me interesa cultivo y empaco, o sea, la actividad de poder ofrecer este producto ya en condición con un envase. Ese sería como una nota importante a considerar. Para el puro cultivo ya entrarían otros estándares de certificación que siguen, como lo he mencionado, ¿no? Puede ser Primus GFS, puede ser lineamientos en ASICA o Global Gap con otras serie de lineamientos. Aquí en SQF nos interesa esa parte del empaque. ¿Cómo lo voy a vender? ¿En qué condición? Si es estable a temperatura ambiente. La verdad es que todos llevan una cadena de refrigeración o de temperatura en el caso de las hortalizas, ¿no? Para generar su vida práctica. Ok. También es muy peculiar que el código menciona el cultivo de champiñón. En este caso, ¿cuál es la intención de ese ejemplo? Ok, otro sector por allí escondido, ¿verdad?, de la producción y que también tiene una aceptación internacional. ¿Quién no ha probado el champiñón? Obviamente es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero sin embargo es un sector también que pudiéramos hablar estaba desconocido, estaba no respaldado porque se le permitiera ser reconocido con un sistema tan importante como lo es SQF. Y pues hoy por hoy en la versión 9 también tenemos todo el tema y la área de oportunidad para los productores de champiñón, cualquiera de sus variedades. Recuerden la especie de champiñón de París, que es la más característica, la que estamos viendo en imagen, pero no se limita al cultivo de los hongos,
ya puede ser de acuerdo a su estructura y a su característica, pues que se considere el cultivo. ¿Por qué? Porque si hay muchos lineamientos muy específicos para estos productos de su reino fungi, porque curiosamente diríamos, están en producción vegetal, sí, pero bueno, su característica natural no es la de no es la de un vegetal, tienen su reino propio, que es el reino fungi, y bueno, entran dentro de este sector, y sí hay controles muy específicos para el cultivo y la manipulación. Por ejemplo, normalmente, quizás es conocido de todos, pero su cultivo generalmente se utiliza en pacas de estiércol con paja. Sin embargo, bueno, sabemos que hay una serie de controles como la esterilización de estas pajas y del estiércol para el desarrollo y el cultivo de estos hongos. Hay condiciones de oscuridad, de temperatura. Entonces sí requieren controles muy específicos para asegurar que estos hongos, estos champiñones, pues lleguen igual en esta canastita o en esta charola, pues lo más libre, ¿no?, de agentes biológicos, infecciosos. Generalmente el tema del hongo, el peligro, hablando de inocuidad, es más que nada biológico, pero insisto, puede ser ahí algún tema, ¿por qué no químico?, ¿no? Hoy en día, pues también el peligro químico ha tomado un punto muy fuerte, mientras que en proceso de alimentos y procesamiento el tema físico es como el dolor de cabeza. Bueno, aquí tenemos más que nada el peligro biológico, no limitándose siempre el comentario. Sí, claro, igual también porque hay muchas personas que regularmente, por ejemplo, obtenemos esos productos y si no hacemos la desinfección adecuada, pues sí puede traer como consecuencias o no van a tener la eficacia que requieren, ¿no?, esta desinfección. Entonces sí, creo que es muy importante que desde toda la cadena de producción las empresas sí aseguren o mantengan esos controles, ¿no? Así es, Valeria, y sobre todo pues se trata de esa conciencia, ¿verdad?, del productor, claro, también de quien se encarga de la venta, de no dejarle la responsabilidad al consumidor, de decir, ay no, pues claro, es cosa de que lo lave, como sí, platicas, ¿no? Y si no lo lavas, pues allá es problema de ellos. Sí. No, se trata de generar un producto en la medida posible, ¿verdad?, dentro de las posibilidades y de los controles, pues que esté más libre, ¿no?, de estos peligros para la inocuidad alimentaria. Ahorita no sé si nos puedas platicar, Carlos, un poquito más acerca del módulo de manufactura, que es el libro que tiene más aplicación o es el que tiene mayor sector en cuestión de las industrias de alimentos. ¿Nos pudieras platicar en específico del cambio que se tuvo acerca de los suplementos dietéticos? ¿Qué es lo que nos podrías compartir acerca de ello? Claro que sí, Valeria. Bueno, es una oportunidad muy grande. Por ejemplo, les platico que en la versión 8.1 pues ya existía el tema de fabricación de complementos o suplementos dietéticos y alimenticios. Básicamente, bueno, comentando el dietético y alimenticio lo estaremos tomando como iguales en este sentido. ¿Qué ocurría? En la versión 8.1 pues sí existía, pero utilizaban de referencia el módulo 11, que son las mismas prácticas que igual puede ser una empresa de procesamiento de alimentos. Y ahora generan un módulo exclusivo, bueno, para ellos, que es el 17, como buenas prácticas de fabricación de los suplementos dietéticos. ¿Qué tenemos como definición de acuerdo el propio Instituto de SQF? Nos dice que el suplemento dietético es un producto que contiene una o más vitaminas, hierbas, enzimas, aminoácidos u otros ingredientes. Es decir, tomado por vía oral, por complementar o aumentar la dieta del consumidor. No necesariamente que se espere que baje de peso, no es como la idea, ¿verdad? No es lo que pretende justamente. Ese es uno de los beneficios que se le puede atribuir o se le menciona a X productos, no es el enfoque cuando hablamos de este punto. Dice, incluye productos que generalmente no están cubiertos bajo la normativa de seguridad alimentaria del país de fabricación o de venta, y puede incluir medicinas alternativas o tradicionales no reguladas en el país de fabricación o venta. Eso generalmente acarreaba que estos productos tengan que cumplir con una serie de declaraciones
como por ejemplo este producto no es un medicamento, este producto es responsabilidad de quien se recomienda, o bueno, este producto no tiene efectos comprobados ante atender tales enfermedades, ¿no? Entonces, esto es lo que busca esta categoría, este sector, y nos dice que los suplementos dietéticos también pueden ser referidos como productos naturales para la salud o nombres alternativos que se alineen con regulaciones específicas del país de fabricación o venta. Estos productos, insisto, están o se encontraban entre un dilema entre o soy un producto alimenticio o alimentario, pero ¿qué ocurre? Mi proceso es como si fuera un proceso muy similar a un producto farmacológico. ¿Por qué? Porque generalmente estos productos pueden ir en concepto de pastillas, pueden ir en conceptos de cápsulas o en conceptos procesados en polvo o inclusive en bebidas, ¿no? En productos ya líquidos o complementados con otras actividades. Entonces, bueno, lo tenemos, aparece, es otra oportunidad muy importante para estas empresas, que realmente son muchas en México. Puede respaldarse temas, por ejemplo, de todos los productos de herbolaria, por ejemplo, mencionar, es decir, aquellos que consideran y tienen fundamentos para determinar que ciertas especies, ciertos productos vegetales, aquí como lo puede decir, ya sea con un proceso de secado, de liofilizado, de procesamiento, bueno, entraría para a uno de estos considerarse como suplemento dietético o alimenticio, ¿verdad? El código dice dietético, pero igual puede entrar el término alimenticio. Igual aquí mencionabas los términos, las cuestiones de las leyendas y eso, entonces creo que en este módulo sería también muy importante la cuestión del el etiquetado, ¿no? Ya que, pues, cómo le demuestras al consumidor esas precauciones, pues sería a través del etiquetado, ¿no? Esa cuestión. Claro, Valeria, y esto que nos platicas es una serie de los cambios a fondo que tienen, cómo el etiquetado ahora en el módulo SQF aparece de una forma de seguros muy grandes, por ejemplo, asegurarte el cumplimiento legal, primero de tu país y hacia dónde se dirige en el mercado, y si fuera poco, asegurarse internamente, por ejemplo, que exista una persona responsable de llevar este proceso del etiquetado, que existan actividades internas de la organización que aseguren que a pesar de todo esto se lleve a cabo un etiquetado correcto y no caiga en un etiquetado erróneo, porque pues puede generarse digamos eventos que no son beneficiosos para la organización y obviamente para el consumidor. Sí, claro. ¿Qué más, Valeria, tenemos de la categoría? Si viéramos o podemos observar la tabla comparativa de la versión 9 con la versión 8.1. Por ejemplo, en la versión 8.1, el alcance GFSI nos dice que era para la L, producción de productos bioquímicos, pero el alcance GFSI tiene una modificación que es ahora el K, que nos habla de producción de productos bioquímicos o cultivos biológicos utilizados como ingredientes para alimentos o coadyuvantes del procesamiento en la producción de alimentos. Entonces, derivado de esta modificación de alcance, cambia por si algunas organizaciones llegaron o están ya certificadas, va a ser importante confirmar en su certificado que en lugar de que lleve el alcance GFSI L, debe de llevar ahora el alcance K, para que lo tengamos en cuenta ese elemento. Los módulos, en lugar de implementar el módulo 11, ahora viene el módulo específico que es el 17. Entonces, es muy probable que en este webinar no hablaremos de esas especificaciones de cambios, pero sí, ¿qué nos invita? La lógica es a que vienen requisitos específicos para este tipo de productos que ayuden al implementador y a quien se certifica a tener las herramientas para asegurar un producto inocuo. Bueno, ¿qué más tenemos? La descripción en la versión 8.1 nos dice que aplica a la fabricación, la mezcla, transporte y almacenamiento de complementos dietéticos. Ahora nos dice, bueno, que aplica a la fabricación, mezcla, empaque y almacenamiento en la planta de los componentes dietéticos. Realmente sigue siendo esta misma descripción, salvo la categoría diferente. Okay. Ejemplo de productos, y bueno,
En este sentido tenemos productos, en la versión 8.1 nos dice, incluye vitaminas, los famosos probióticos y complementos de marca. Fíjate cómo son los complementos de marca, ¿no? El enriquecido con o adicionado con vitaminas y minerales, pueden ser algunos de estos ejemplos. Luego dice, en la versión 9, incluye vitaminas, probióticos, productos naturales. Este es un tema, bueno, que no se consideraba en la versión 8.1. Para la salud, mezcla de proteínas y etiquetas de suplementos. Entonces, bueno, aquí tenemos todo una serie más específica, más oportunidad para aquellas empresas que se dedican a elaborar este tipo de productos, obviamente de respaldar, ¿no? De saber que hay lineamientos que van encaminados y mejor enfocados a la necesidad del sector y obviamente en preservar la salud del consumidor. Sí, claro. Sí, esas tablitas que nos presentas me encantan porque son muy claras, son muy específicas, si bien no pueden abarcar un todo, son ejemplos, claro, también. Pero está muy padre, pues, que te hable de algunos ejemplos, algunas descripciones. Entonces, ahora sí que si hay una organización que apenas va a implementar el código y no está seguro bien de qué módulos utilizar ya ahorita también con esta nueva versión, pues se pueden ir a cualquiera de los códigos. Me parece que vienen hasta la parte de abajo. Entonces, sí está muy, muy padre o muy detalladas estas tablas. Sí, Valeria, a modo personal de los sistemas de inocuidad, SQF de los predilectos de un servidor, porque es específico, Claro. No te permite generarlo a que, dirían, la organización lo considere, en cierta forma te dice muy bien. Te dice frecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la revisión por la dirección o gerencial, te dice tus reuniones mensuales y un reporte anual, ¿no? Te dice muy bien qué es lo que espera el instituto. Claro. Y cómo llevar a cabo estos cumplimientos. Sabemos que hay cierto margen de libertad, puesto que hay requisitos específicos por país y ahí pues directamente el instituto pues no tiene la facultad ni es el deber ser de direccionar cada país y sus requisitos. Claro, entonces, no sé si tengas algo más que platicarnos al respecto. Sí, claro que sí, Valeria. Tenemos otras comparativas. Voy a hacer dos comparativas, por ejemplo, de la categoría 7, que nos habla sobre matanza, deshuesamiento y carnicería. ¿Qué ocurre? Bueno, dentro del alcance GFSI, anteriormente en la versión 8.1 teníamos el alcance GFSI-C. Dice que el GFSI-C es para el manejo del procesamiento previo de productos de origen animal. Por ejemplo, de estos tenemos la carne no cocida de aves, el cerdo y carnes rojas de especies animales preparadas en carnicerías, salas de deshueso y mercados de venta mayorista, incluida la carne molida, filetes con o sin hueso, por ejemplo de cerdo, de especies de carnes rojas, incluida la carne molida. Entonces, este tipo de ejemplos ahora los vamos a tener en un alcance GFSI que es el CO. Entonces, sí tenemos también otro punto, sobre todo por el tema técnico de las certificaciones y de las plantas, a considerar que estas actividades, lo que tenemos una modificación es el alcance GFSI. Como tal, el alcance del sector alimentario de SQF siguen siendo el 7. Allí como tal se conserva, solo cambia el alcance GFSI. También otra peculiaridad en este sentido es sobre la categoría del sector alimentario 8 SQF, que nos habla de carnes y aves procesadas. Por ejemplo, podemos mencionar aves, cerdo y mezclas de carnes rojas y aves crudas tratadas al calor y fermentadas, cerdo y carnes rojas como salamis, salchichas, para hot dog, tocino, salchichón, paté, son algunos de los ejemplos que el código menciona. Y también se modifica el alcance GFSI. Anteriormente en la 8.1 se considera el EI. El EI nos dice que es procesamiento de productos de origen animal perecedero. En una reestructura GFSI se considera la categoría CI, que igual nos habla de procesamiento de productos de origen animal perecederos. Recordemos que el código tiene que modificar estas situaciones
puesto que GFSI está siempre en constante cambio, Claro. ¿verdad? Aquello que no esté en evolución y en cambio, pues puede estar condenado a quedar obsoleto, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué hace SQF? Dice, ya me actualicé, ya estoy al margen de las categorías GFSI y puedo orientar muy bien en el sentido de nuestro certificado. Claro, sí, porque me parece que estas categorías estaban en versión 8, creo que estaban en otro libro, no estoy Ujú. segura, pero ahorita ya pues te lo maneja también como producto, creo que era la 7 ya como parte de manufactura, ¿no? Ay, Valeria, qué bueno que recordaste este punto, sí, qué bueno, Valeria, gracias. Por ejemplo, en la categoría 8 de carnes y aves procesadas, en la versión 8.1 utilizan el módulo 11, todo caía en Era el el módulo 11. 11, sí, sí, sí. Ahora usan el módulo 9, buenas prácticas de fabricación para el procesamiento de productos de origen animal. Si hay, aparte del cambio GFSI, hay un cambio de módulo SQF. Sí, creo que eso sí les impactaría a las empresas que ya estaban certificadas, ¿no? Porque ahora Ujú. sí tienen que hacer esa comparativa de que ahorita actualmente para versión 9 estén cumpliendo con el módulo que ahora ya va a ser el aplicable. Ajá. Y me parece que no, las categorías de GFSI me parece que no vienen en el certificado, pero sí es importante que ellos evalúen si son, por si ellos les es parte de su plus, pues el que sean reconocidas por GFSI, pero pues sí es importante ver esos cambios que están manejando. Totalmente de acuerdo, Valeria. Y quizás si nos genera un poquito de duda, vamos a platicarles qué procesos, por ejemplo, se ven involucrados en esta categoría del sector alimentario 8, que es carnes y aves. Por ejemplo, dice, aplica operaciones de procesamiento, fabricación, transporte y almacenamiento en la planta, en que la carne, todas las especies de carne roja y aves, sea el ingrediente principal, incluidas las operaciones que añaden valor como cocción, refrigeración, empanizado, curado, ahumado, cocción, secado, fermentación y empacado al vacío, y operaciones de refrigerado y congelado, pero no enlatado de productos de carne o aves. Entonces, pues sí, importantísimo en este cambio, ¿verdad? Considerar ahora el módulo 11 para aquellos que tengan su categoría del sector alimentario 8, carnes y aves procesadas. Ok, perfecto. No sé si nos puedas ayudar también en platicarnos qué otros cambios hubieron, pero ya hablando de otros códigos. Ujú. Claro que sí, en otros códigos pues tenemos lo que era minoristas, o conocido como retail, food service, el módulo de empaque, el módulo de almacenamiento, el propio módulo de calidad, pues vienen alguna serie de lineamientos específicos y casi a forma de comercial se pudiera hablar más adelante, ya que tengamos otros lineamientos muy claros, qué puede ocurrir con el módulo de calidad. Ahorita los dejaré así como en suspenso, pero hay Claro. unas noticias importantes, más adelante se estarán haciendo llegar sobre algunos lineamientos del módulo de calidad SQF, qué es lo que se pretende, qué es lo que se desea. Les platico que hoy por hoy en la versión 8.1 el módulo de calidad es identificado, que para tenerlo tenemos que contar con uno de los módulos que anteriormente citamos y decir, me voy más calidad. Es decir, yo que estoy certificado en SQF no pudiera tomar calidad si no cuento con el cumplimiento del módulo para, por ejemplo, el 11, es decir, integro el 11 más calidad. Pero parece ser que hay algunos puntos importantes que más adelante Global Standard, por medio de todo este tema de comunicaciones, notificará qué es lo que se pretende o lo que buscan estos cambios con el código de calidad. Realmente cambios específicos sí los tendrá cada uno de los módulos, pero bueno, eso ya sería, digamos, temas que se pueden tratar específicamente. Sin embargo, estos no sufren alguna transformación fuerte, como lo vimos anteriormente, no hay un cambio significativo en cuanto a algún tema GFCI, en cuanto a algún producto que quede exento o integrado. Hoy por hoy se quedan como generalmente se consideran. Sí hay alguna serie de requisitos, lo que platicábamos, el tema de riesgos, es algo que el módulo adopta con más fuerza, no quiere decir que no existiera, pero hace mucho hincapié que se identifique en qué
parte del proceso puede existir un riesgo potencial para la inocuidad. Ok, perfecto, pues muchas gracias Carlos por acompañarnos en este webinar. No sé si hay preguntas por parte de los participantes, ¿no? Bueno, nos comentan que ahorita no hay preguntas, les agradecemos, te agradecemos Carlos el que hayas estado con nosotros. No sé si quieras compartir algo por tu parte, alguna conclusión. Claro que sí, Valeria, pues aparte de agradecerles, recuerden que estamos en nuestra línea del tiempo a que el 24 de mayo de este año las auditorías bajo la versión 9 entran en vigor. Entonces estemos muy al pendiente de cómo vamos a transicionar nuestro sistema. La verdad que sí hay cambios significativos cuando se habla de la cultura de la inocuidad, cuando se habla de esta identificación de los riesgos, cuando se habla de esta estructura que a final de cuentas, como lo platicábamos Valeria en otro webinar, pues es ágil, es un poquito más esbelto comparado con lo que teníamos en la versión antecesora, pero sí organizaciones, por favor, estemos al pendiente de estos cambios de transición que seguramente harán que nuestro sistema sea más práctico, más ágil y pues de una manera siempre que aseguremos la salud de nuestros consumidores por medio de nuestros productos. Okay. Muchísimas gracias, Perfecto. Valeria. Al contrario, Carlos, que estés muy bien. Gracias a todos y bueno, pues sería parte de nosotros y recuerde que en Global Standard, bueno, cuenta con toda la serie de capacitaciones y cursos específicos de acuerdo a las necesidades del sector y de la industria y pues muchísimas gracias, excelente día.